Y bueno, ayer hablábamos con el LIC Elías Flores Gallegos sobre lo que se viene con esta reforma al Poder Judicial de la Federación. Señalaba él que no había necesidad de una reforma a lo local cuando pues el impacto mayor se generaba desde lo federal. Aún todavía no se da la reforma como tal, ni siquiera se ha presentado a manera abierta con las modificaciones propias que le hará el nuevo gobierno. Sin embargo, lo que se presume es que lo van a querer hacer antes de que salga el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, pues bueno, ya había señalado la propia Claudia Sheinbaum que se iba a forear, que se iba a hacer una consulta. Sorprendió esta consulta de 1,200 personas, en la cual, pues bueno, hay ni siquiera hay un respaldo total. Sí hay incluso desconocimiento de la misma reforma y pues hay planteamientos también de qué va a pasar en el Poder Judicial local, ¿no? Y es que lo han empezado a hacer absolutamente mal, porque solamente han dicho algunas cuestiones de la reforma, han dicho algunos planteamientos de manera general lo que se quiere hacer, pero encuestar a 1,200 personas con los esquemas y sabiendo que si hay alguien que defrauda las encuestas es Morena y que lo ha demostrado a lo largo de los años, desde que ocupó o asumió el poder, cómo ha tergiversado su esquema de encuestas para favorecer políticamente hablando a perfiles específicos o grupos específicos, es el que ahora se encarga de dirigir este esquema, ¿no? Pero además solamente se ha dado un planteamiento de lo más superficial, de lo más general en torno a esta reforma, y se ha planteado con motivos más políticos que jurídicos, ¿no? Todos estamos de acuerdo, creo yo, en que se necesita una reforma al Poder Judicial Federal en su conformación, porque tenemos muchísimos años realmente manejando un Poder Judicial muy similar, salvo en la reforma del 94, si mal no recuerdo, 95. 97. 97, perdón, la reforma del 97. Ese es el único gran cambio que se le ha hecho, ¿no? Y se fue sustancial porque se redujo, por ejemplo, el número de ministros y una serie de cuestiones. También cuando se creó el Consejo de la Judicatura Federal, por ejemplo, es otro de los puntos importantes. Pero nadie nos ha dicho de fondo, de una manera, como una defensa jurídica, cuáles son los beneficios de esos planteamientos que hace Morena. Y ojo, porque los excesos de jueces, de ministros, de juezas, de los juzgados, del Poder Judicial de la Federación, pero también del Poder Judicial de Baja California, es lo que ha llevado a este descontento ciudadano. Claro. O sea, hay un descontento hacia este poder público que vive, opera, se administra con recursos de las y los ciudadanos. No hay poca o nula transparencia. Apenas hemos visto que el magistrado Alejandro Isaac Fregoso. Isaac Fregoso ha hecho estos informes de la peor manera, ¿no? O sea, cero transparentes, porque no se trata de informar logros, se trata de informar tus actividades, incluso con el recurso que has erogado en esto. No solamente se le tiene que informar al Congreso del Estado, que si bien es cierto, es el área para hacerlo, porque son los que te fiscalizan y porque además al igual que el Congreso de la Unión, son los que son representantes de las y los ciudadanos. Pero en esta apertura democrática y sobre todo rendición de cuentas que se debe generar, no lo hacen. Y es ahí donde hay un malestar de las y los ciudadanos que se enfrentan ante un sistema de justicia que pues realmente cojea de muchas patas, porque no han terminado ni siquiera por hacer una rendición de cuentas, y cuando van a los juzgados se topan con que sus audiencias pues están a 6 meses, están peor que una cita del IMSS, o que falta papel, y no hablo del papel higiénico que falta en los baños, que también falta, sino que falta papel para las copias, que falta papel para el expediente, que falta esto y falta lo otro. No han logrado eficientizar los procesos, no han logrado tampoco generar un trabajo de fortaleza de la institución como tal, y ante los excesos se ha utilizado el poder político para poder generar pues en la población también que urge un cambio a esto, ¿no? Sí, un cambio procesal que también nos diga, yo insisto, no nos han dicho mucho realmente por parte de Morena cuál va a ser el planteamiento específico. Se nos dice, va a ser la forma en la que se eligen a los ministros, va a ser la forma en la que se eligen a los magistrados. No hemos visto los beneficios específicos. Si me preguntan a mí, la verdad es que yo sí creo que es un ejercicio interesante el hecho de tú poder elegir de una manera
libre y directa a quienes te van a representar en estos cargos. Yo sí creo, porque al final yo sí creo que la democracia tendría que ser todos estos puestos de poder importantes, ¿no? Oye, pero además no vas a escoger a cualquier persona. No, porque al final también los requisitos siguen siendo los mismos para poder mantener ese cargo. O sea, no es como vamos a meter a un abogado que tenga nada más un año en el cargo. O sea, se van a poner una serie de limitantes y de situaciones específicas para poder aspirar o definir a alguien. Pero es que el narco va a cooptar a los nuevos jueces. La DEA lo dijo. Y los van a utilizar, ¿no? Que ese es el planteamiento de la DEA y el planteamiento que trae ya el sector de oposición. Como si no lo hicieran ahorita. No lo hacen ahorita. o más, en Estados Unidos no lo hacen. ¿No? O sea, realmente, si nos espantamos por este tipo de cosas, no quiere decir que esté bien, ni que esté bien que el narco vaya a hacerlo. Es lo que hablan de los peligros de nuestra democracia si se elimina el gasto público, ¿no? Como pasa en el Gabacho. Sí sucede acá que el mal planteamiento que ha hecho Morena sobre el tema, porque tiene que ya volcarse hacia lo técnico para explicarlo, no para justificar ni para enfrentarse a estos grupos de oposición, pero sí no ha hecho un buen trabajo Morena explicándolo y se han sujetado en lo político nada más, porque también tiene que ser muy mesurado Morena, no porque la gente votó de manera apabullante por el proyecto de la 4T, quiere decir que están a favor de la reforma del Poder Judicial. No es, o sea, la boleta no decía, vas a votar por la reforma del Poder Judicial. Entonces sí tienen que ser muy, muy cautelosos porque tampoco es así la política, ni tampoco así la democracia. Además, no es totalitaria. Además, un gran sector de la población también es como lo que terminó haciendo Julieta Ramírez el día de ayer, que lo exhibíamos. Exacto. Una reforma que realmente no saben cuál es el origen de la reforma. Como muchas otras. Como muchas otras, y que van a terminar aprobándolo, respaldándolo solamente porque es algo que viene del presidente y que se lo ha posicionado a raíz de un enfrentamiento político. Y que el presidente quiere terminar por acomodar todo antes de que se vaya y que Claudia Sheinbaum no tenga que enfrentarse a este tipo de conflictos políticos que se han dado, ¿no? ¿Cuándo nos explicaron la reforma electoral, por ejemplo? Es más, ¿cuándo explicaron el plan C? Nada más decían en su narrativa el plan C, pero nadie de las y los candidatos llegó y te explicó qué es el plan C. A excepción de algunos, ¿no? El mismo Samaniego que aquí lo planteaba, pero no hay un análisis profundo, es muy somero. Pero bueno, escuchamos a Juan Manuel Molina, presidente de la bancada de Morena y de la Jocopo, quien habla precisamente de lo que se podría venir en el Poder Judicial de Baja California en torno a una reforma similar. Hay que revisar el esquema que analicen en la Cámara de Diputados Federal, porque a final de cuentas todo eso está pautado en la Constitución. En este caso, del artículo 116 de nuestra Constitución marca precisamente las formas y procedimientos, facultades, etcétera, y son reflejos del 73 de la Constitución Federal, ¿no? Entonces, hay que esperar a que analicen allá, y si hay una reforma constitucional tendríamos que hacer la propia, pero sí estoy de acuerdo, como hemos hecho algunas reformas. Aquí, por ejemplo, establecimos el tema del principio de paridad en la designación de las magistraturas. Son temas que sí podemos nosotros definir. Hay que analizar el tema de la integración de una sala de lo familiar, son cosas que sí podemos decidir nosotros, pero ya el esquema de las formas y designaciones, pues hay que revisar en qué medida se da este análisis del parte del plan C que fue anunciado antes de las elecciones. ¿Pero no se descartaría entonces? Bueno, claro que no. Cualquier esquema que ayude a mejorarlo, la situación y el funcionamiento de la Administración de Justicia, debemos de estar listos y verlo desde la Administración de Justicia, pero también del esquema de responsabilidades de los litigantes, porque esa parte también juega mucho para que precisamente la justicia funcione. Y aquí, ¿cuál es el punto, Jorge? Que Juan Manuel Molina asegura que dependiendo de lo que vean a nivel nacional, a nivel federal, tendrían que hacer modificaciones aquí, lo que se vuelve interesante porque si alguien ha sido aliado de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda es el magistrado presidente Alejandro Isaac Fragoso López. Han tenido una relación muy buena, ha recibido incluso el apoyo económico fuerte, importante por parte del Poder Ejecutivo, le han aumentado su presupuesto de manera importante, ya hay hasta para hacer informes, o sea, y rentar CETIS y todo esto, ¿no? Al menos que haya un ordenamiento político nacional, lo van a hacer, pero por mera cuestión de un proyecto local, no lo van a hacer, ¿no? Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.